vamos a seguir con Ricardo Mejía. Él sabe que es uno de nuestros especialistas que cuando viene levanta pasiones, y hoy en Género y Desarrollo, siguiendo la línea con el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar un poco de la historia del Día de la Mujer, precisamente por qué se conmemora este día a nivel mundial. Bienvenido, Ricardo. Bien, gracias por la oportunidad siempre. Y lo primero que tendría que decir, lo dijiste muy bien, Erika, porque estoy escuchando a algunas personas que dicen feliz Día de la Mujer. Yo te quería preguntar, porque ustedes me dirán, y los que conocen la historia y que tú nos vas a compartir hoy, no es una historia muy feliz que digamos, hay historia trágica detrás de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué no puedo decir feliz día? O por qué digo conmemorar si al final del camino debo sentirme orgullosa de esas mujeres que a raíz de estas grandes tragedias decidieron pelear? Voy a ponerlo muy sencillo. Tú no dirías feliz día de los mártires. No. Jamás. Claro, jamás. Jamás diría feliz día de los mártires. Entonces, por eso es importante que aclaremos que no es una celebración, no es un día feliz, es una conmemoración. ¿Por qué es una conmemoración? Porque es un día que nos debe llevar a reflexionar de las desigualdades que aún se mantienen o que se han cambiado, se han transformado entre hombres y mujeres. Y cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer, tanto hombres como mujeres, para que esas desigualdades no sigan incrementándose. ¿Quién decretó hoy, o sea, que hoy se celebra el Día Internacional? ¿Cómo fue ese...? Eso fue una historia muy interesante, sangrienta, tengo que decirlo, que fue muy sangrienta y cruel. O sea, demostró lo que es cuando un grupo mayoritario se siente por encima de los demás, y es algo que nosotros tenemos como sociedad que cuidar. Como si las minorías no tuviesen derecho. Así es. Precisamente por eso los derechos humanos se instauraron, porque a lo que hay que proteger son a las minorías. Total. Pero el caso es que acá está mezclado también con el tema de la mujer que trabaja. Con el advenimiento de la revolución industrial, entonces las mujeres comienzan a trabajar en lo que hablamos como las maquilas, las fábricas estas textiles a nivel mundial, y por lo general en Estados Unidos y en Europa son donde más se dan este tipo de fábricas. En 1857, las mujeres ya cansadas de todos los abusos que se daban en esos espacios. A nivel laboral. A nivel laboral, ellas hacen una huelga multitudinaria en 1857 en New York. Y entonces provoca que empiece a moverse esto de los derechos de las mujeres a nivel de nuestro continente. Fueron más de, creo que 10.000 o 20.000 mujeres que se activaron. ¿Y qué era lo que ellas estaban solicitando? El tema de las jornadas. Las jornadas eran de 12 a 14 horas diarias. Sí, eran jornadas excelentes. ¿Y cómo hacían, por ejemplo, si tenían hijos? O sea, ¿cómo ese era ese es el tema. O sea, todo el riesgo. Algunas tenían que llevar hasta sus bebés y sus niños al área. Es que como contradictorio todo. No teníamos derecho a trabajar porque no era el origen por lo que se creía que la mujer estaba en este mundo. Y luego cuando se nos dan en parte, son en jornadas totalmente extenuantes. Y abusivas. Y desiguales, porque los hombres no tenían las mismas jornadas. Mucho más abusiva que hacia los hombres. Sí, los hombres sí, pero era mucho más, el abuso era mucho más notorio hacia las mujeres. Ellas también hablaron del tema del trabajo infantil. Es interesante que ellas hablaron sobre eso, de que las niñas principalmente no tenían que estar en las zonas textiles. Entonces de ahí comienza el movimiento, comienzan las mujeres a activarse. Recuérdense que detrás de todo esto hay un grupo de mujeres feministas que tienen un ideal de que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres. Por eso a veces cuando escuchamos a algunas mujeres decir, yo no soy feminista, yo le digo, bueno, entonces regresa a tu casa y permite que tu esposo abuse todo lo que tú quieras. Porque gracias a los movimientos feministas es que se dan esas transformaciones y esos cambios. Es que tenemos acceso a la educación, es que puedes realizar tu profesión y que puedas expresarte, bueno, en algunos países, porque inclusive ustedes pueden participar aquí. Antes no se podía participar en el público, las mujeres no podían hacerlo. Entonces, avanzando, ocurre que en Nueva York, también precisamente en el año 1909, en este tema que no se resolvió el abuso que se tenía en estas fábricas textiles, en una fábrica que se llama Triangle Shirtwaist, Celia pronuncia mejor que yo, hay un incendio. Horrible. Y lo que hacen es que cierran las puertas, porque ellos ya estaban cansados de que estas mujeres también se estuvieran activando. Cierran las puertas y mueren más de 146 personas. De esas 146 personas, 129 son mujeres. Y la edad principal que tenían esas mujeres era entre 14 y 18 años. Wow. Entonces, por eso decimos, ese día va relacionado con esto, porque la segunda conferencia internacional en Europa se llama la atención de una feminista, Clara Zetkin,
ella llama la atención de estos eventos y propone que se instaure el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, ese es el origen del Día Internacional de la Mujer, porque en 1952, entonces Naciones Unidas ya lo asume como un Día Internacional y en Panamá en 1972. Entonces, yo agradezco que todas las personas nos instruyamos y no repitamos esto de celebrar estas mujeres que estaban en esto. No eran mujeres con lipstick, no eran mujeres con tacones bonitos, ni estaban recibiendo chocolates ni flores, sino que fueron mujeres luchadoras. Mujeres que perdieron su vida. Gracias a ellas, muchos derechos, tanto de hombres como mujeres, en el tema laboral, ahora los disfrutamos. Que ahora esté regresando a querer llevarnos a las épocas de antes, entonces nos toca a nosotros, con el ejemplo de ellas, hacer nuestra lucha entre mujeres y época. hombres. Una pregunta, en Latinoamérica, en los países latinos, también hay historias de mujeres que dentro de estas limitaciones también se manifestaron en muchas otras épocas. Sí, de todas estas épocas, desde antes y ahora en esta época más reciente, tenemos historia. Aquí en Panamá, por ejemplo, el tema de Clara González. Clara González, que es una mujer que a pesar de todo lo que tenía en contra, porque ni siquiera era permitido aquí en Panamá que las mujeres estudiaran, inclusive para que una mujer pudiera entrar a la escuela tenía que llevar un certificado o una aprobación. Para que pudiera trabajar tenía que llevar, o sea, los requisitos no eran iguales para hombres y mujeres. Clara González es la primera mujer abogada en Panamá. En República Dominicana, el movimiento de las hermanas... Las hermanas Mirabal. Que por eso se instaura el día contra no violencia contra la mujer, el 25 de marzo, que ellas son asesinadas por la dictadura de Trujillo, República Dominicana. Interesantísimo esa historia también. Se activaron y políticamente. También es trágica también. Y en esa época era un pecado. Que tú como mujer se activara políticamente y pagaron con su vida. Con todo, o sea, y es impresionante con todo lo que además de la responsabilidad tradicional que tenían dentro del hogar, estas mujeres se activaban para poder luchar por los derechos de todas las personas y se activaban también para una mejor calidad de vida de toda la población. Entonces, hoy es un día muy especial, pero es un día que nosotros tenemos que empezar a hacer una autorreflexión porque voy a decir algo un poco difícil, es que ahora no pienses las mujeres que están ya liberadas, porque por lo general la mujer, además del trabajo fuera del hogar, se mantiene con la responsabilidad dentro del hogar. Sí. La crianza de los niños, la administración. Lo hablábamos ayer, antes de ayer, no recuerdo. Y es un cambio que nosotros tenemos ahora que luchar, de que nosotros tenemos que compartir mucho más equilibrar las responsabilidades, porque eso no da oportunidad que las mujeres puedan activarse políticamente, no da oportunidad que muchas mujeres puedan desarrollarse más profesionalmente o también estudiar. Lo hablábamos con nuestra abogada Lina Vargas, lo recuerdo que te comentaba que al final del camino es un tema cultural. Antes las mujeres se quedaban en casa y el marido era quien salía a buscar el sustento y la mujer al final del camino se dedicaba a hacer cosas simplemente pues del hogar y como tú lo dices, ahora hay mujeres un poco más independientes, pero el rol sigue estando allí, sigue siendo profesional, sigue siendo ama de casa, así que al final del camino nos queda a nosotras mismas ver cómo podemos lograr un equilibrio para activarnos, para finalizar. La ventaja es que estas mujeres feministas, estos movimientos feministas han logrado que en las leyes se apoye mucho más a las mujeres. Entonces hay una ventaja, hay un plano. Entonces hay que educarse para saber cuáles son los derechos que tienen las mujeres y también los hombres educarnos para que podamos compartir mejor las responsabilidades. Me quedo con eso. Muy bien, compartir mejor las responsabilidades y yo creo que no es una cuestión de competencia, de cuál es el sexo débil, cuál es el sexo fuerte, es simplemente trabajar en conjunto como sociedad. Para crecer. Para crecer precisamente como sociedad. Muchísimas gracias. Interesante la historia de por qué se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer.